de Salmos del Antiguo Testamento es que más se tardó en recopilarlo. No es que fue a propósito, sino que abarca un periodo de tiempos, esos salmos, muy grande. Desde ya que los primeros fue escrito por Moisés, eso lo ubica en el año 1300 a.C. Y los últimos son después de la cautividad babilónica, en el 500 después de Cristo. O sea que hay una franja de 800 años en el libro de Salmos, de distintas personas, aunque un par de ellos fueron los que más escribieron. La palabra Salmos es griega. Es la traducción de una palabra hebrea que significa alabanza y que se utiliza 57 veces en el Antiguo Testamento, pero como título de un salmo solo una vez. Se utiliza varias veces. Hay muchas palabras que se traducen como alabanza o como salmo, pero solo una es palabra raíz, que es la que le da título al Salmo 145, que dice, aunque es una redundancia, quizás para aclararlo, Salmo de alabanza de David. Así comienza el primer versículo de ese salmo. Salmo que hoy no vamos a leer. Vamos a leer otro. Esa palabra alabanza tiene una figura, como muchas palabras, es brillar, pero no es que la persona hace brillar algo, sino que la persona, el individuo, levanta el brillo de otra forma. Es como cuando en el Nuevo Testamento dice, nadie pone la luz debajo de una mesa o una lámpara debajo de una mesa, porque no cumple su función. Se va a ver lo que hay debajo de la mesa perfectamente, pero no se va a ver la habitación. La palabra brillar es que una persona levanta para que otros puedan ver ese brillo, para que otros puedan ver el brillo que esa persona ha visto. Eso significa la palabra alabanza. Y esa palabra se tradujo al griego recién en el año 150 a.C. Entonces, ¿cómo se llamaban estos rollos? Porque eran rollos. Nosotros estamos acostumbrados a cuadernos, PDF, Word, en el celular, en la computadora, en papel. Pero eran rollos y no eran fácil de ser llevados. Pero eran definidos de otra forma, tenían otro nombre. En realidad eran dos palabras. Frases, oraciones. Al traducirlo al castellano se tendría que decir frases y oraciones, que tienen un doble sentido en sí cada una. O mejor dicho, la oración obviamente es hacia Dios y que podemos ver, por ejemplo, el Salmo 51. Perdona, oh Dios, mi corazón, contra ti, solo contra ti he pecado, etc. Y hay otras frases, es más parecida esa palabra a proverbios, palabra de Dios, dada por Dios. Por ejemplo, el Salmo 23, salmo profético. Pero quedó salmos. El mayor autor, el que más salmos escribió, lejos, fue David. 73 son reconocidos, casi la mitad, de los cuales muy pocos, o mejor dicho, ninguno dice Salmo del rey David. La mayoría dicen Salmo de David, que en realidad no es esa palabra original de alabanza, sino que es un derivado y que si se lo tiene que traducir es canción o himno, himno de David. O si no, hay otros salmos que solamente dice David, nada más. Y hubo mucha gente que se llamaron David. Nosotros conocemos uno solo, el rey David. Pero no hay ningún salmo que diga rey David. No hay ningún salmo que diga el siervo de Dios. Ninguno. Porque él tenía muy en claro cuál era su posición frente a Dios. De un mortal más, de uno más, que era circunstancialmente el instrumento que Dios usó para escribir
lo que hoy llegó hasta nosotros. Salmos proféticos, salmos de oración, salmos de alabanza, cánticos. El rey David tenía muy en claro qué era lo que debía hacer. Cometió muchos errores, como cualquiera de nosotros. Y entre esos salmos, tanto el Salmo 145 como el Salmo que vamos a leer, el Salmo 37, son un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Que la primera letra de distintas oraciones son la primera letra del abecedario. Era una forma de poder memorizar la palabra de Dios, de poder recordarla. Una que no sería fácil de recordar, pero que también es un acróstico, es aquellos que han leído el Salmo 119. Bueno, ese es un acróstico también. Está dividido en 22 partes, de 8 versos cada una. Y cada verso arranca con la misma letra que la primera. Y tiene casi la misma cantidad de letras cada verso. Pero el salmo que vamos a leer hoy es el Salmo 37. No lo vamos a leer completo. Es un salmo compuesto por David casi en el ocaso de su vida. En una parte él dice, he sido anciano, que esa parte no vamos a llegar a leerla, pero lo que escribe es lo que habla, lo que ya ha transcurrido una vida de victorias y de derrotas. Salmo 37 a partir del versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hasta aquí. Hay unas palabras que se repiten varias veces, que se utilizan, que usa David para describir algo en particular, pero el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quién no ha escuchado este versículo? Aunque no saben dónde está. A lo sumo, el Antiguo Testamento, pero ¿quién no lo ha compartido con alguien? ¿A quién no le gusta oír? Concederá las peticiones de tu corazón. El punto de partida no sería qué hay en mi corazón, porque mejor no mostrarlo demasiado. La palabra deleítate. ¿Saben? Cuando hay distintas versiones de la Biblia, utilizan no solo un vocablo, distintas formas de traducir, distintas formas de expresarse. Por eso la textual, la Reina Valera, la NBI, la NTV, que son las que por lo menos yo utilizo, un mismo versículo es raro encontrarlo iguales. A lo sumo la textual y la Reina Valera, que son estilos similares, pero no las palabras, y mucho menos en las 4. Porque la NBI tiene otra forma de traducción y el léxico, es parecido al de la Reina Valera, pero sin embargo su estilo de traducción es distinto y la NTV es un lenguaje más sencillo. Sin embargo, utilizan exactamente la misma palabra, deleítate. ¿Qué es deleitarse en algo? Ver algo y que te agrade.
que te guste. Y esta palabra tiene una figura que tiene su acepción en el español, pero que en el hebreo tiene una carga más. Deleitarse, por ejemplo, que los padres, cuando los hijos están jugando, o el hijo o la hija, están jugando y están contentos y están felices y corriendo, están bien de salud, y uno se queda embelesado viéndolos cómo juegan, cómo se divierten. Porque la alegría de tu hijo, tus hijos, son tu alegría, verlos bien. Máxime si en algún momento no estuvieron bien, de salud me refiero. Eso es la figura para nosotros. Para el hebreo, deleitarse tiene algo más. Deleitarse es no solo ver cómo están jugando, sino involucrarse en el juego. No imponer las reglas, sino que los chicos tienen esa forma de jugar que a veces, y el padre capaz que dice, no, esto no se juega así. Él quiere jugarlo así, déjalo que juegue así. Así se estuvo divirtiendo toda la mañana. ¿Y por qué querés cambiárselo? Esto es a una escala. Inviertan la escala con Dios. Porque eso ocurre a veces. Le quiero enseñar a Dios cómo hacer la obra. Cómo hacer las cosas, cómo Él tiene que hacerlo. No, en esto te equivocaste, en esta persona, no vas bien, estás totalmente equivocado. No se dice, pero se practica. Y a veces uno cree saber más las cosas que Dios, pero Dios ve mucho más lejos. La luz cuando se levanta no solo es para que lo vean otros, sino para que se vea otro y para que alumbre más lejos. Y Dios ve mucho más lejos que nosotros. Deleitarse a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Involucrarse en el juego de Dios, en la actividad de Dios, pero sin perder de vista de quién es el juego. Divertirme, participar, jugar, esforzarme, ver que se alegra el otro, y entonces Dios se alegrará de quienes participan de ese juego, porque lo aprendieron, porque aprendieron cómo funciona la obra de Dios. Y después de eso, cuando ya uno está involucrado, guiado por el Espíritu Santo, el corazón tiene otras cosas, tiene otras prioridades, cambia totalmente. Cosas que son importantes tal vez, porque uno, ¿qué no va a orar que sea por prosperidad? O en estos días, por ejemplo, por administrar lo que entra. Y Dios capaz, no es mi prioridad, es otra cosa. No sé. En este salmo hay un par de palabras que se repiten, que se reiteran, que el salmista las ha repetido y no son al azar. Ahora vamos a leer un par de versículos, pero son salteados. No los voy a leer, tengo un papel en letra bastante grande, porque los lentes ya dije que no son de adorno. El versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Pero los que esperan, versículo 9. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esta es una de las bienaventuranzas, creo que es la tercera de Marcos 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El versículo 18 del Salmo 37. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No es que uno es perfección, porque el concepto de perfección es bastante subjetivo entre nosotros. El concepto de Dios de perfección es de un cristiano íntegro, que lo que dice es lo que vive y lo que vive es lo que otros ven. Y lo que otros ven es que vive acorde a la palabra de Dios. Que puede no gustar o no, que puede incomodar, pero es la palabra la que guía mi vida. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Versículo 29.
Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Espera en Jehová, el versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Las palabras que se repiten es habitar y heredar, de lo cual David sabía y muy bien. Tenía muy claro eso, qué era cada cosa, cosa que lamentablemente su hijo no lo tuvo. La palabra heredar, ¿a quién no le gustaría heredar una buena cuenta bancaria con un par de milloncitos de dólares? Creo que nadie, creo que a ninguno nos gustaría heredar deudas. Pero heredar algo es agradable. O sea, el concepto que nosotros tenemos es heredar algo y que generalmente, no, en la mayoría de los casos, no me costó. Otro trabajó para formar eso. Yo estaré formando lo mío, pero voy a heredar eso en algún momento que yo o participé poco o no participé. Ese es el concepto nuestro de la herencia. Y que está bien, es así, socialmente es así y ha sido siglos y seguirá siendo así. El concepto de las Escrituras es un tanto distinto. La palabra que está traducida como heredar, la acepción a esa palabra o la otra opción que tiene esa palabra es conquistar. La herencia no cuesta mucho, conquistar es otra historia. En esta semana, Ágata nos compartió, porque estamos estudiando el libro, Josué, ya me estoy olvidando, el libro de Josué, y nos compartió la parte que ya Moisés entró en la tierra y tuvo batallas de lo que Dios le dio para heredar. Que cuando le habló a Abraham y pelearon y murió gente y tomaron la tierra. Cruzaron el Jordán, esa parte le tocó a Josué. Pelearon, ganaron, poseyeron la tierra. Pero la palabra que Dios le dio a Abraham abarcaba un terreno más amplio. Iba desde la zona de Egipto, la frontera con Egipto, todo el Mediterráneo, toda la costa del Mediterráneo, hasta la Escritura dice, el gran río Éufrates. Tiene otro nombre, pero bueno, es el Éufrates. El Israel de Josué llegó hasta lo que se llama las alturas del Golán. Hoy se conoce así, con ese nombre, que son unas montañas más o menos altas. Pero entre esas montañas y el Éufrates hay más de 300 kilómetros de distancia. Y David, durante casi 20 años, estuvo batallando para poseer las tierras que eran de los fenicios, toda la franja de Gaza, lo otro lado de las tierras del Jordán, lo amplió las fronteras hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste y hacia el noreste. Y las poseyó. Y las tuvo. Y uno ve el mapa. Yo lamentablemente no tengo la costumbre de mostrar imágenes, cosa que pido disculpas. Pero David, la tierra que conquistó él, que batalló y peleó para poseer para Israel, que Dios le había prometido, era más del doble de lo que logró Moisés y Josué juntos. Esa tierra es la que Dios prometió. Y le tocaba como responsabilidad, porque ella casi al ocaso de su vida llegó, dijo, bueno, esta es mi parte, basta, hasta que llegué. Cosa que no ocurrió, que aún no llegamos a esa parte en el libro de Josué, que Dios le reclama a Josué. Que él había logrado unas victorias, pero Dios le dice después, ¿por qué te detuviste? A veces uno toma lo que cree que necesita y la diferencia es muy grande entre lo que Dios sabe que yo necesito. A veces hay mucha diferencia.
Y David lo conocía y tomó esa tierra, pero le hubiera correspondido al hijo otra parte. No conquistar tierra, otra parte que también habla acá. Eso es heredar, pelear por lo que Dios te dijo que esto es tuyo. No le dijo otras cosas, no se expandió hacia Asia Menor, el sur de Asia Menor. Dijo hasta donde la Escritura, donde Dios le dijo a Abraham que tenía que ir. Ahí enfiló, hacia ese lugar. Y no es que el otro lado era más difícil, no, Dios dijo para acá, vamos para allá. No es que Dios me dijo para acá y bueno, acá es más lindo, acá hay más pasto, más... No, dijo para acá y voy para allá. Para ese lugar, ese es mi lugar, ahí. Y Él va a dar las batallas y Él va a pelear y va a costar vidas. Y cuesta. Las victorias no son gratis. Las victorias no son fáciles. Y cuando se pelea por algo, se valora de forma distinta. La otra palabra que se repite en los versículos que hemos leído es habitarás, vivirás. Esa palabra es habitar, vivir, tienen una misma palabra raíz, que es radicarse en ese lugar y verlo como propio, vivirlo, ya es propio, ya es mío, cosa que Israel no hizo. Toda esa zona, esos 300 kilómetros, que no sé cuántos kilómetros cuadrados son, pero era más de lo que Moisés y Josué juntos habían agarrado, o conquistado, perdón. Sin embargo, Salomón no, tuvo sabiduría de Dios, tuvo un momento de lucidez para pedir sabiduría para gobernar, pero no tuvo la suficiente sabiduría para afirmar al pueblo de Dios sobre la promesa que Dios le había dado al pueblo a través de Abraham. ¿Y qué pasó? No pasaron muchos años del reinado de Salomón que prácticamente se perdió todo eso. Casi todo lo que conquistó David, Salomón lo perdió. Y peor, porque con David se unificó el reino de Israel. Porque hasta entonces eran ciudad-estado y cada tribu cada uno se manejaba como podía y como quería. Con David se unificó, se conformó el reino de Israel. Cuando iban a la batalla no se decía, van todos juntos. Se conformó un ejército y cuando la victoria no era la victoria de Rubén o de Gad o de Benjamín o de Judá, era la victoria de Israel. Era de todo el pueblo la victoria, porque la promesa era para todos, no era para un grupito. Y David era consciente de eso y los guió en esas batallas. Y Salomón, a pesar de esa sabiduría, perdió el territorio en pocos años, y no solo eso, sino que Dios le dijo a Salomón, solo por amor a tu papá, el reino no se va a volver a dividir mientras vos vivas. Cuando vos mueras, se va a dividir. Y fue lo que pasó. Se volvió a dividir. A pesar de la sabiduría. Alguien que tuvo sabiduría para ver muchas cosas, pero no lo que veía su papá. La presencia de Dios, el temor a Dios. No importa el grado de sabiduría, de inteligencia, de lo que sea, si no tengo temor de Dios, si tengo un don, supongamos, don de sanidad, de profecía, lo que quieran, si no tengo temor de Dios, no tengo nada. Tengo un instrumento que Dios me concedió, pero no tengo nada, porque no sé cómo usarlo, y cuando lo uso mal. Así que David conocía muy bien esto, de poseerlo. Cuando nos compartían el jueves nos dio que una parte representaba el Antiguo Testamento y otro el Nuevo Testamento. Esto es no solo terrenal, material, es espiritual y personal. Es ahí donde empieza. Como alguna vez se ha dicho, yo puedo prometerle un montón de cosas a Dios. Señor, te entrego mi vida, pero mi bolsillo déjamelo a mí. Señor, te entrego mi vida, pero el autito no, está ahí.
Bien. Señor, te entrego mi vida, pero el partidito de fútbol que hoy jugamos, el tiempito ese, Dios no te va a quitar el amor al fútbol, ni te va a vaciar el bolsillo. No. El Señor quiere nuestro corazón, una vida íntegra, guiada por el Espíritu Santo, para que las batallas que algunos han peleado, pueda yo habitar y pelear otras batallas para que otros habiten en esos lugares. Pero lo primero soy yo. Mi principal adversario no es el mundo ni el demonio, soy yo. Y yo no soy lo que creo, lo que me imagino, soy lo que Dios ve. Si Dios ve a Cristo en mi corazón, soy íntegro. Si Dios ve que tengo muchas actividades, pero Cristo no está en mi corazón, no tengo nada, porque dependo de Él. La vida espiritual de un creyente depende del mover del Espíritu Santo en nuestra vida. En Tesalonicenses dice, no apaguen el fuego del Espíritu. Así como de despedida de la carta, la primera Tesalonicenses, entre las cosas que dice, no apaguen el fuego del Espíritu. Manténganlo encendido. El fuego da calor, luz, abrigo, marca el camino donde uno va a ir o donde tiene que transitar en los momentos de oscuridad. El fuego del Espíritu Santo es la guía continua y es muy fácil apagarlo si no lo alimento. Si no le pongo madera a algo. Hace poco compartían algo, el fuego se mantiene poniéndole palitos, maderas. Si en mi vida, mi relación, mi lectura de la palabra es escasa, y el fuego se va a ir apagando. Indefectiblemente. Haga lo que haga en la iglesia, lo que haga en cualquier lado. Y el fuego del Espíritu no solamente se nota acá, se nota afuera. Si el que trabaja conmigo no sabe que soy un cristiano o que creo ser un cristiano, y estoy complicado. Saben, hace años, muchos años, vivía en Buenos Aires y tenía un almacén y estaba frente a un banco. Y en el banco al mediodía venían, los dejaban salir para comprar su almuerzo. Y venían, y habían dos policías, siempre habían de turno dos policías, y uno lo recuerdo, Mareco se llamaba, el apellido. El otro no lo recuerdo. Una vez viene el contador a buscar, creo que yogur, a comprar yogur, y estábamos con mi padre y le empezamos a preguntar, bueno, ¿qué tal son los vigis? ¿Qué tal, se portan bien? Sí, mira, había un sargento, los dos eran creyentes, o decían, por lo menos. El sargento dice, en Mareco, le dejo la llave de la bóveda. Yo me voy, tiene que venir el que va a arreglar, hay mucho dinero ahí adentro, pero le dejo las llaves de la bóveda. No tenían combinación, eran las cajas viejas. Le dejo la llave porque confío en él, porque es cristiano. Y mi padre le preguntó, ¿y el otro? Al otro ni la llave de la puerta del banco le puedo dejar. Dos personas, y no me acuerdo del nombre del otro, y estuvieron años viniendo. El cristiano íntegro marca la diferencia en la sociedad, no importa dónde esté. Sea, no sé, como dije, esto que era policía, sea soldado, sea banquero, se dedica a la política, lo que sea, marca una diferencia. Y bien la marca, porque como hace poco decía alguien que trabaja con empresarios, con gente importante, decía, estos ya saben que a mí con coima no me vienen. Es normal, en ese ambiente es normal la coima, pero a mí no me lo ofrecen, porque ya saben lo que les voy a responder. Así que si me vienen con propuesta de trabajo, bien. Esto vale tanto, esto sale tanto, esto sale tanto, esto... Bien. Pero coimas, a mí no. Y me llaman precisamente, ahora me llaman precisamente por eso.
Estoy saturado de trabajo. Porque no voy por ningún lado, no voy por otros lados, que otros sí, que tal vez tienen algo mejor, mejor equipamiento, pero el cristiano marca la diferencia, el cristiano íntegro marca la diferencia y hace la diferencia en todo momento y sabe cuándo el Espíritu Santo mueve en su vida, se mueve en su vida, en la palabra y conoce la palabra y busca en la palabra cada día. Se alimentará el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esa última frase, te apacentarás de la verdad, es que todos los días hay alimento fresco. Es muy parecido a lo que pasaba con el maná, que no se podía guardar para el otro día. Lo que no comí, o con lo que hoy no me alimenté, no me puedo alimentar mañana, no puedo juntar. Significa eso. Y la palabra que está traducida como verdad se lo interpreta o se lo señala como la palabra y la presencia de Dios. Son las dos cosas que alimentan el Espíritu Santo en mi vida, que mantienen el fuego encendido en mi vida para poder ser llamado un cristiano íntegro. O como dice la versión 60, que en lo personal no me gusta, ser perfecto. Pero a los ojos de Dios, que Él lo diga es otra cosa. Que lo diga yo es hasta una falta de respeto, un insulto. Pero que Dios lo diga, que Dios diga que tal persona es mi amigo, bárbaro. Pero que yo diga Dios es mi amigo, es un concepto muy alto, la amistad, para poder o para tener que... A veces se escucha demasiado el amigo. A veces he estado así en payadas, en eso de folclore. Y ahora va a cantar el amigo tanto. Es la primera vez que lo ve. Ahora el amigo tanto va a ir a domar un potro. Se pega un palo el tipo y ni se mosquea al otro. Entonces no es tu amigo. Le pasó algo, porque el concepto de amigo es otra cosa. El concepto de amigo que tiene Dios es absolutamente otra cosa, que es la que tiene el ser humano. La relación con Dios, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, para poder tomar esas victorias que Dios da, para poder pelear esas batallas que Dios da, para poder tener el poder y la autoridad, para poder ganar esas victorias que Jesús ya las ganó. Mencioné la palabra poder. ¿A quién no le gustaría tener poder para algo? Un don. Sanar, profecía. Poder para lo que sea. Los mansos heredarán la tierra. El concepto de mansos a veces uno lo lee y es algo que es... No le digo un tonto, pero está a nada. El concepto de manso en la Biblia es aquella persona que tiene el poder, que tiene la autoridad, que tiene la ley en su mano para destruir literalmente a alguien y elige no hacerlo. Como Jesús lo hizo con aquella mujer adúltera. ¿Dónde están los que te condenan? Él dio una pauta. Él dijo, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Él estaba libre de pecado? Nosotros no, pero él sí. ¿O me equivoco? Él estaba libre de pecado y podía haber tirado una piedra, cascote, una camionada, lo que sea. Porque la ley le daba ese atributo. Sin embargo, él usó misericordia. Y dijo, vete y no peques más. Esa es la autoridad que tiene el manso, que no solo no lo perjudica al tercero, sino que le dice cómo salir de la situación en la que está. Eso es una persona mansa. Dios tardó 40 años en amansar a Moisés. ¿Para qué? ¿Para que sea un tonto? No, para guiar a un pueblo bastante
complicado, iba a decir otra cosa, pero bastante complicado, que no se le hicieron fácil, que no eran 10, 20 o 30 personas, se calcula que eran más de 1 millón, que tenía que guiarlos. Y por no confiar en Dios, se quedaron dando vuelta 40 años. Lo que iba a ser un trámite de un par de semanas, terminó siendo años. Sin embargo, Dios lo trabajó para ser manso, para poder guiar, para estar en eminencia y hacer lo que Dios quería que hiciera, en el tiempo que Dios quería que hiciera. Y por eso la Escritura dice, y Moisés así lo hizo, y lo hizo un montón de veces en el Pentateuco, que hizo tal cosa, y Dios le dijo que hiciera tal cosa, y Moisés así lo hizo. Montones de veces, porque sabía con quién hablaba. Abraham, amigo de Dios, calificado por Dios. Sin embargo, cuando estaba frente a Dios, tenía bien en claro ante quién estaba. No se refería a él como cualquiera, porque cuando un amigo, che, ¿cómo andas, che? ¿Está todo bien? ¿La familia, todo eso? No. Señor, si tienes a bien hacer esto, y Dios le dio la libertad de decirle, sos mi amigo, pero sé quién sos vos. Eso lo tenía claro. Y sé cómo referirme. Sé con quién estoy tratando. Porque a veces, como dicen, se toma la mano y el brazo y después... Pero esos hombres que Dios preparó conocían bien el lugar que ocupaban y cómo debían comportarse con el dueño del universo, de la vida, el autor y consumador de la fe. Y toda autoridad es dada por Él. Y uno, como dije antes, uno quisiera tener algo. Generalmente son visibles. Profecías, sanidad, ciencia, conocimiento, cosas que se vean. Sin embargo, hay un poder que es raro escucharlo. Para pedirlo. Judas, la carta de Judas, capítulo 24. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos ante Él con gran alegría. Solo Él tiene el poder para que yo no peque. Si Él lo dice, se puede. Está escrito. Creo que sería una linda promesa en la vida. No pecar. Y eso es para mí, porque las profecías, la ciencia, es para la iglesia y está bien y es necesario. Pero cuando peco yo, me perjudico yo. ¿Puedo perjudicar a terceros? Que termina ocurriendo. Pero yo soy el primer perjudicado. Yo soy el primero que se alejó de la presencia de Dios por no hacer lo que corresponde, por no haberme tomado de aquel que es poderoso para guardarme sin caer, sin pecar. Y si caigo, Él me levanta. También lo dice en el Salmo 37. No me lo anoté, pero si te caes, Él te levanta. Es poderoso para perdonar. Es poderoso para sostenerte en tanto y en cuanto yo esté en su camino. Amén.